tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Y ustedes qué tal? Bueno. ¿Tú eres de allá de Ecuador? Sí, de Quito, Ecuador. Ah, Bueno, bueno. Me presento yo soy Gustavo Pardo de acá de Argentina. yo soy Oscar Villegas, o más conocido como Osvaldo Vega, Osvaldo Vega. y Sí. Y yo Eduardo Buenaventura, ahí en las redes. Claro que sí. A ¿cómo van ver, llevando? ahí Ah, Rafa, Rafael, ahí se une Rafa. No, si está completo. Hola Rafa, ¿Cómo estás, Gustavo? ¿cómo andas ¿cómo va, querido? Rafa? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Bien, Bien. acá estamos, acá en cuarentenados, como decían Ah, ustedes. listo. Dame un momentito que le estoy diciendo a City para que se conecte, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, ¿cómo están ahí en Ecuador, Juan? Pues sabes que la situación es bastante compleja porque ¿Quedamos congelados? No. Mm. Complicado, ¿no? sí, la verdad es que en estos días lo que hicieron las autoridades fue declarar a las provincias de Guayas y Pichincha dentro de la fase 3 de contagio comunitario. Esto realmente fue preocupante porque las propias autoridades dijeron que no iban a mostrar más cifras oficiales respecto a lo que pasaba en estas provincias. Y tanto es así que Guayas ocupa una de 3/4 partes de los contagios del territorio nacional. Y lo preocupante realmente es que creemos que las cifras están subestimadas. No se tiene un registro completo de todos los contagiados y de todos los fallecidos tampoco, porque hay varias personas que están muriendo en sus casas, en las calles y a la puerta de los hospitales. Entonces todo ese registro toma tiempo y realmente no aparece dentro de las cifras oficiales. ¿Y ustedes le declararon la cuarentena o simplemente están con algunas medidas que puso el gobierno? Hace 2 semanas se implantó el estado de excepción por parte del gobierno nacional. El estado de excepción lo que hace es que permite la movilidad de Fuerzas Armadas y Policía y implica también que todos los recursos sean destinados a la emergencia sanitaria. Pero ahí entramos dentro de un dilema político porque realmente los recursos no fueron destinados a la emergencia sanitaria, sino más bien fueron utilizados para el pago de la deuda externa con acreedores externos. Entonces, ese es un problema político que tenemos en estos momentos porque realmente el gobierno está sin recursos para hacer frente a la crisis. Uh-huh. Por varios días muchos médicos se han amparado en plantones dentro de los hospitales para exigir medidas, insumos básicos que garanticen su protección frente al virus. Ajá. ¿Y tienen Gustavo, qué pena interrumpirlos. Ahorita se va a conectar un amigo de Brasil, él también es periodista. Le acabo de pasar para Bueno, que no haya problema. dale. Fantástico. Hola, Bueno, Cindy. Hola, ¿cómo están todos? bueno, presento Hola, a Juan Juan. desde Ecuador, Rafael, que Juan, mucho gusto. Rafael, Mucho gusto, ahí Rafael. Cindy. Hola, ¿cómo estás? Bien, No sé cómo poner la luz. Me vea bien. Sí. Y el gobierno de Ecuador posee recursos para afrontar el tema del coronavirus. actualmente, la verdad, no. Justamente eso es una de las cosas que hemos denunciado entre varios colectivos dentro de las redes sociales y ante la propia Corte Constitucional. Se plantearon algunas acciones de parte de algunos colectivos solicitando medidas cautelares para que más bien se priorice la mitigación de la emergencia sanitaria y no el pago de la deuda pública externa. Pero
realmente a la presión por fuera de parte del Hola, FMI es fuerte. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va ahí? hola, soy Julio. Bien. Nada. Ahí está, ahí está. Ahí va, Hola, ahí va, ahí Julio. va. Hola, Julio. Hola, hola, Tal. ¿Cómo buenas va? noches. Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gustavo, Oscar, Juan, les presento. Él es Julio, él nos acompañó en una entrevista en Brasil. Entonces, él nos quiso acompañar en este espacio también. Vamos, Pero bueno, bienvenido sea. bienvenido, Julio. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas. Sí, seguimos escuchando a Juan, que Ujú, sí, Sí. ¿Me escuchan bien? sí. Bueno, lo que les comentaba un poco era que desde parte de ciertos colectivos de derechos humanos se ha solicitado medidas cautelares a la Corte Constitucional para priorizar todos los recursos que tenga el gobierno en estos momentos hacia la mitigación de la crisis del coronavirus y no el pago de la deuda. Pero obviamente el Hola, para gobierno... mí cortó la conexión. No, que yo sepa, no. ¿Me escuchan? sí. Sí. Ya, entonces, realmente es complicada la situación porque la economía ecuatoriana ha venido en un franco deterioro por las políticas neoliberales que ha venido implementando el gobierno nacional, tutelado por el Fondo Monetario Internacional. Como saben, todo préstamo viene con condicionalidades y esas condicionalidades lo que han hecho durante estos 3 años es disminuir las capacidades del sector público y más que nada del sector de la salud. Entonces llegan muy disminuido para enfrentar esta crisis sanitaria del coronavirus, lo cual es bastante preocupante porque hemos tenido denuncias de médicos que han parado sus ejercicios hasta que no se les garantice la provisión de insumos para precautelar su vida. Y bueno, parte de las acciones colectivas que hemos emprendido también con algunas organizaciones ha sido establecer propuestas tomando en cuenta el contexto en el que vivimos. Creemos que nosotros ahorita, no nosotros, sino más bien la economía mundial está en una situación de economía de guerra, en donde el Estado más bien debe garantizar la producción, distribución y adquisición de alimentos, lo que sería soberanía y seguridad alimentaria. Entre otras cosas, la salud y una renta básica para sostener el consumo en los hogares. La situación en Ecuador se ha profundizado aún más, se ha visibilizado aún más las desigualdades sociales que existen debido a que el 60% de la estructura laboral es informal. Son comerciantes autónomos que día a día tienen que salir a trabajar para ganarse el sustento de las familias, para lo cual el gobierno no ha hecho ninguna medida que realmente mitigue esta situación. Entonces, a más allá de la crisis económica que hemos venido sosteniendo, la crisis sanitaria que emergió con el coronavirus, ahora nos enfrentamos a una crisis social en la cual vivimos dos realidades. Una es en la que los estratos altos, quienes fueron los que importaron el virus al país, gozarían de una especie de fuero por parte de las autoridades del Estado y de la policía y fuerzas armadas, porque realmente son los que más han incumplido la cuarentena. O sea, los Y extractos más altos de la sociedad son los que menos han cumplido el tema de la cuarentena. sí, exacto. Realmente, como sabemos, el virus es un virus importado. La primera persona que trajo el virus la trajo de Italia. El gobierno no tomó las medidas correctas a tiempo, no se pudo localizar a las personas, se permitía todavía una libre circulación y estas personas dentro de sus espacios se aglomeraron, se generaron encuentros sociales, bodas, fiestas en los distintos espacios de la clase, de la élite del país, y esa élite fue la que poco a poco fue propagando el virus. Nosotros tenemos esa hipótesis porque al ser importado el virus y al no tener las seguridades del caso, no vemos otra posibilidad.
Entonces, más bien lo que ha estado haciendo el gobierno es un poco tapando eso y trasladando la responsabilidad a los estratos medios y bajos, que son los que diariamente tienen que salir a ganarse el sustento. Entonces, Fuerzas Armadas y Policía realmente lo que han hecho en algunos casos, que es bastante preocupante, es corregir con abuso de poder, con abuso de la fuerza a las personas que incumplen el toque de queda. Y por poner ejemplos, les han hecho hacer flexiones de pecho en las calles mientras les latiguean. O sea, hay abuso de poder. Hay abuso de poder por parte de ciertos efectivos de Fuerzas Armadas y Policía, y ese abuso de poder es de parte de los mismos efectivos trasladado a redes sociales para hacer una exposición social de las personas. Y lo preocupante es que las personas en general están respondiendo positivamente a estos actos, que a nosotros nos preocupan bastante como colectivos porque puede desencadenar en muertes extrajudiciales, si es que uno de estos actos de las Fuerzas Armadas sobrepasan las Entonces, es algo realmente preocupante, es algo que se ha venido denunciando en los últimos días, es algo que se ha venido, 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 Quedó medio tildado. Ahí. Ok, entonces es un poco eso, realmente las autoridades ahorita no gozan con la credibilidad y confianza que debería tener un gobierno para poder implementar primero el tema de la cuarentena y después el tema de la provisión de pruebas que se necesitaría hacer para que se pueda mitigar y segregar a la población entre contagiados y no contagiados. Así. Es terrible porque el propio gobierno ha dicho que no quisiera llegar a una situación en la que tenga que elegir a quién salvar y a quién no salvar. Y es terrible porque esa situación ya la estamos viviendo. Realmente las clases altas han tenido brigadas médicas puerta a puerta dentro de sus viviendas en las que se les atiende, se les realizan las pruebas, pero sin embargo las clases medias y bajas no han podido acceder a los hospitales, no han podido acceder a hacerse la prueba y no han podido acceder siquiera a que se exhumen sus cuerpos ya fallecidos. ¿Cuántas personas que fallecieron por el virus? Actualmente tenemos fallecidas 48 personas. Pero es un número alto. Con 1.100 contagios, ¿no? 1.823 al día de hoy. 1.800 casos. Al día de hoy, sí. Muchísimo. Como les mencionaba en un inicio, lo que nos preocupa y nos llama la atención es que estas cifras son subestimadas totalmente. Podrían ser más la cifra de muertos y los casos de contagiados. Está bien, entonces, para ir resumiendo, a las clases más pudientes de Ecuador son las que más acceso tienen a la salud porque es la que más pudiente y la que pueden acceder a una salud pública por encima de todas las expectativas que puede brindar el gobierno de Ecuador. Y después el tema del abuso de poder que tienen por parte de las fuerzas de seguridad hacia las clases medias bajas. Sí, totalmente. Solo para poner un ejemplo que es de loco realmente. La fuerza policial tuvo que irrumpir en una urbanización de la clase alta en donde se estaba desarrollando un juego de golf. Se está desarrollando un juego de golf y realmente la respuesta no fue como a la clase baja. Como les comentaba, a la clase baja se le ha hecho hacer flexiones de pecho, se le ha torturado en plena calle y hasta se le ha humillado cortándole el cabello cuando se les encuentra fuera del toque de queda.
Entonces, lo que nosotros como colectivo insistimos es que sí, es un tema de corresponsabilidad en la cual las personas, las familias deben generar conciencia de que la situación es extremadamente grande, pero quien realmente debe garantizar que las personas puedan quedarse en sus casas debe ser el gobierno como un garante de derechos. Y digo yo, a similitud estamos en iguales condiciones también en Brasil, ¿no, Julio? Sí. ¿Tú eres de qué estado eres? Yo soy de Rio Grande do Sur, que es el último estado de Brasil. Pegado a Argentina. Entonces, sí, muy cerca a Argentina y Uruguay también. Y ahora nosotros tenemos, acabo de mirar en el sitio, nosotros tenemos 200 casos de coronavirus acá en mi estado, solamente acá. Solamente En todo ahí. Brasil, solamente aquí, sí. Y hay solamente 2 muertos aquí en mi ciudad, Porto Alegre, donde vivo, es la capital de la provincia. Pero en Brasil nosotros tenemos 3.900. Y son ahora 114 muertes. Es un número muy grande. 114, sí. 114. Muertes. Los estados en sí se han revelado a lo que es el poder central de Jair Bolsonaro. Sí. Están decretando las cuarentenas en distintos estados para poder apalear la situación que hay hoy en día en Brasil. Sí, los estados tienen la independencia para decidir si hay la cuarentena o no, pero Bolsonaro hizo un pronunciamiento el último martes. Él habló que las personas no necesitan se quedar a casa, ellos tienen que volver al trabajo. Y entonces yo tengo mucho miedo de los próximos días porque las personas empezaron a abrir las tiendas, empezaron a abrir el comercio, están volviendo al trabajo algunas personas. Ayer también, en algunas capitales, nosotros tenemos registros de paradas en apoyo a Bolsonaro. Las personas están apoyando esa postura de que no es letal, no es peligroso. Entonces, los próximos días van a ser muy decisivos acerca de COVID porque las muertes están aumentando mucho, está creciendo muy rápido. La curva está muy grande y mucho más letal que en Italia, en comparativo, porque ayer nosotros se cerró el primer mes solamente y son casi 4.000 casos en un mes. Entonces es muy difícil la situación porque el gobierno está contra eso, las medidas de salud y protección, pero entonces, y la media está totalmente voltada para los servicios, que las personas tienen que quedar a casa. Entonces, es un momento muy difícil porque la prensa dice una cosa, el gobierno otra. Entonces, en mi caso, yo soy periodista acá. Yo trabajo en la parte cultural, en un periódico acá local. Y estamos todos en cuarentena. Hoy es el 10º día que estoy totalmente en casa. Salí solamente hoy para el mercado una media hora. Entonces es muy difícil. Tenemos que quedar por los próximos días y ver o que las personas van a salir o no. Yo creo que tenemos que solamente esperar. Juan, los medios más grandes, los medios hegemónicos. Juan es Julio, no, Juan o Julio de Brasil, no me acuerdo el nombre. Julio Brasil. Julio de Brasil. Julio, el principal medio en Brasil es Globo, que es la emisora principal de tele, pero yo trabajo en Cero Hora, que es un periódico acá, es el cuarto mayor periódico acá en Brasil, después de Hoja de São Paulo, Estado de São Paulo y también el Globo, que es del grupo de la Tele Globo. Claro, yo decía, ¿cuál es la posición de los medios más poderosos, de los medios hegemónicos como Globo, con respecto a la cuarentena? ¿Están apoyando el discurso del presidente o llaman a la prensa es totalmente contra el gobierno. Toda la prensa está voltada para campañas para las personas quedarem na casa.
la Globo sacó todas las teles, todos los programas de entretenimiento y ahora tenemos solamente programas voltados al periodismo con noticias sobre el COVID. Son más de 11 horas solamente sobre COVID en la TV, en la tele abierta. Entonces, es muy importante eso. Los periódicos impresos y también digitales están con campañas hablando para las personas que quedan en casa. El último lunes, uno de los primeros días de la cuarentena en Brasil, las portadas de los principales periódicos impresos publicaron una única mensaje en su portada, la misma portada, el mismo design, el mismo color, en fin. Quédate a casa. Todas las portadas con el mismo mensaje. Fue muy bueno de ver eso. Entonces, toda la prensa está contra el gobierno y el gobierno insiste en hablar que la prensa está volviendo loca, que no tenemos que escuchar la prensa porque la prensa tiene la preocupación de solamente... es como una guerra, ¿entiendes? Porque Bolsonaro cree que es como la prensa está contra él, entonces solamente por eso. Pero Bolsonaro... Habiendo sido Globo uno de los impulsores de la candidatura y de que Bolsonaro llegara al poder, ¿no? Como medio hegemónico. Globo nunca fue a favor de Bolsonaro. Nunca. No, bueno, entonces me estoy confundido yo de la cadena que estuvo siempre opositora a Lula. ¿Quién fue la cadena que fue opositora a Lula siempre? Antes. Lula, sí. La Globo fue un poco opositora a Lula, sí. Que fue el presidente antes. Tenemos Dilma, después de Lula, que es la misma coligación, mismo partido. Sí. Pero ahora, después de la elección, porque Bolsonaro también empezó una guerra contra Globo, los medios, hablando que son fake news, hablando cosas que, en fin. Entonces, desde la victoria de Bolsonaro en las urnas, toda la Globo y toda la prensa se volvió contra él. Entonces, es una guerra sin cuartel entre la prensa y el gobierno. Sí. Nosotros tenemos otro canal, una otra tele llamada Record y también SBT, que son los segundo y tercero con más audiencia en Brasil después de Globo. Ellos en la elección y después de la aprobación de Bolsonaro en las urnas, ellos estaban como a favor del gobierno, estaban recibiendo Bolsonaro para entrevistas, pero ahora estos medios están solamente callados, no hablan de nada, hablan solamente de la información básica sobre COVID, pero no están como tomando un partido contra el gobierno y un partido de las informaciones como Globo estás haciendo. ¿Entiendes? Porque Globo ahora tenemos 11 horas de tele sobre COVID, pero Record no se cambió nada en la grade, no se cambió nada en los programas. SBT, que es la tercera más vista, también no se cambió nada. Entonces, la postura es muy clara que es Globo con... Lo último no se escuchó, Julio. La última, ¿qué pasó? La última... de Globo. Dijiste sobre algo sobre el globo y como se congeló la imagen. Bien. Yo estaba hablando solamente que nosotros tenemos otros canales de tele acá en Brasil, que Sí, Record y Record. SBT. Sí, Record y SBT. Ellos son como a favor del gobierno, pero ahora ellos están solamente callados, no hablan nada sobre el gobierno. No hablan hablan solamente lo básico sobre COVID, están informando sobre la importancia, pero no hay una campaña para las personas se quedarem a casa como Globo está haciendo. Y por ejemplo, la oposición política, el PT y demás partidos de oposición a Bolsonaro, ¿qué posición están teniendo? O sea, ¿qué actitud están teniendo ante todo esto? Ellos están apoyando Globo y la campaña de las personas que se quedarem a casa, porque hay una gran preocupación sobre la salud de las personas, que la salud tiene que venir antes de la economía. Entonces, la oposición está muy cerca de la prensa en ese punto, sí. PT, Lula, Dilma,
Haddad, que fue el opositor de Bolsonaro en la elección, está todo el tiempo hablando a favor de la prensa, a favor de la información y la importancia de las personas de se quedarem a casa. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Está bien. Juan, y en los medios en Ecuador, ¿cómo están con relación al gobierno y con relación al COVID-19? Bueno, una puntualización antes de responder esa pregunta es que los medios durante estos 3 años han sido aliados del gobierno. Realmente se ha formado un cerco mediático alrededor de las decisiones que toma el gobierno, que son perjudiciales para la masa trabajadora del país. Se ha mantenido un poco en ese sentido porque todos los días en cadena nacional exponen las cifras y las medidas y las políticas que se han tomado. Y vemos que no hay una prensa que cuestione ni una sola de las cifras o ni una sola de las medidas que toma el gobierno. Entonces, eso es preocupante porque realmente no está cumpliendo su rol, sino más bien estaría de cierta forma empañando las medidas que está tomando el gobierno que están siendo perjudiciales a la final. Vemos que ciertas personalidades de la prensa se han ido un poco distanciando del trabajo que han venido haciendo, denunciando ya las graves consecuencias de la falta de acción del gobierno, pero realmente lo que se ve es que son aliados del gobierno, forman parte del gobierno, son un bloque de poder a la final ahí mismo, pero hay ciertas personalidades que tratan de desmarcarse un poco de todo el trabajo que han venido haciendo durante estos años. Es interesante ver el rol de los medios tradicionales durante los últimos 4 meses, empezando por el paro nacional que hubo en octubre, que dejó una cifra de alrededor del 74% de las personas que ya no creían en los medios tradicionales y más bien se volcaron a los medios digitales, a los medios alternativos. Entonces, esa falta de legitimidad de los medios fue un punto de inflexión en lo que la gente ahora demanda de parte de ellos mismos, ¿no? Entonces, sí. Nada, es tan así que cuando la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en días recientes tuvo una entrevista en CNN con Fede Rincón, fue altamente cuestionada y realmente la dejó sin piso. Creo que eso demuestra mucho lo cómodos que se sienten dentro de la prensa nacional, que cuando salen afuera a exponer sus puntos de vista son fácilmente desmontados. Hay un tema que es bastante preocupante y es que recientemente hubo un cambio de ministerio, de la cabeza del Ministerio de Salud. La exministra Andrea Muñoz, días antes de su renuncia, había dicho que se habían realizado las transferencias de recursos necesarias al sector de la salud para mitigar la crisis sanitaria. En su renuncia, ella expone que nunca recibió un solo centavo por parte del gobierno central para hacer frente a la crisis y que encima de eso se le imponían funcionarios que no tenían el conocimiento necesario para que se requería una situación de emergencia como la que estamos viviendo actualmente. Entonces es un poco lo que dice Julio, que hay cierta disputa dentro del propio gobierno. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, entonces dejan una situación de incertidumbre a la población que no garantiza nada. No garantiza nada y la gente en sí no se está informando por los medios oficiales, sino por medios alternativos, como nos pasa a nosotros, que nos vamos informando entre nosotros. O sea, yo de Ecuador me entero por la gente de Desborde, no me entero por otro lado porque sé que no me van a mentir. Vos comparás los medios tradicionales de Ecuador con el Desborde y el Desborde te dice la verdad y el otro miente. Sí, totalmente. Y la ventaja que tienen todavía los medios tradicionales es que cuentan con toda la capacidad de estar en varios lados y de cierta forma ya no les queda de otra que empezar a contar las historias que están sucediendo, porque el poder que ha dado las redes sociales a los ciudadanos es que los
propios ciudadanos se están convirtiendo en periodistas de calle. Entonces, tapar eso, tapar las redes sociales es algo que no van a poder hacerlo. Entonces, los medios tradicionales han tenido que sacar ciertas notas bastante preocupantes, como que los médicos del Hospital del Seguro Social, Teodoro Maldonado, en Guayaquil, recientemente hicieron un plantón porque exigiendo insumos para garantizar ser la primera línea contra el coronavirus. Ujú. Está. No sé si alguien quiere preguntarle algo a Juan o demás. Bueno, en Colombia como... Sí. Sí, no, la misma pregunta que le hice a Julio, ¿no? La oposición, ¿cómo está actuando en este sentido? La posición se muestra bastante fragmentada, de hecho. Lo que pasa es que realmente generaron, como les mencioné, un bloque de poder en el que realmente no gobierna Lenín Moreno. Lenín Moreno está en estos momentos prácticamente desaparecido. No tenemos presidente. El que aparece frente a las cámaras es el vicepresidente seleccionado a dedo, Otto Sonnenhosner, quien de cierta forma se muestra como la imagen frente a la crisis. Pero la imagen que deja, al menos a nosotros, es que estamos a víspera de elecciones y lo que Otto Sonnenhorner está haciendo es política previa a elecciones, o sea, realmente no está atendiendo de acuerdo a las necesidades. Entonces, ustedes tienen una élite política en la que realmente se está fragmentando, incluso proponen medidas que son insuficientes y que hasta benefician a su propio sector. Nosotros desde los colectivos hemos propuesto el cese del cobro de créditos, de todo tipo de créditos por parte de la banca pública y banca privada para poder sostener el consumo de los hogares, al menos por 90 días, lo que dure la crisis, la emergencia sanitaria. Y la respuesta que hemos recibido por parte de los bancos es que se podrá otorgar una moratoria, pero siempre cobrando intereses. Entonces realmente no hay una voluntad política de parte de ninguno de estos sectores por arrimar el hombro frente a la emergencia sanitaria. Siguen consolidados a la final. Ustedes se habrán enterado del delito que cometió Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, miembro del Partido Social Cristiano, uno de los partidos tradicionales de la derecha en el Ecuador, en la que ordenó interrumpir la pista de aterrizaje del aeropuerto de Guayaquil. Llegaba un vuelo humanitario y un Iberia desde España para retirar a 200 personas aproximadamente del aeropuerto de Guayaquil para trasladarlos hasta España, para repatriarlos. Cynthia Viteri evitó todo eso poniendo carros, motocicletas dentro de la pista de aterrizaje. Eso fue catalogado por la diplomacia europea como un acto de terrorismo. Y la respuesta que recibió por parte de las autoridades de gobierno no fue la que las propias autoridades implementaron con los efectivos de la Revolución Ciudadana, miembros del partido de Rafael Correa. Porque cuando terminaron las movilizaciones en octubre, los principales dirigentes de la Revolución Ciudadana fueron perseguidos y apresados por parte de las autoridades ecuatorianas. Y cuando se tenía un delito flagrante de una personalidad de la derecha tradicional, la respuesta que se tiene del gobierno y de parte de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, es que no es momento de polemizar. Entonces, va un poco ahí este tema de las dos realidades que yo les comento también en cuanto a la crisis social. Vivimos una crisis política, de hecho, varios sectores y varios espacios se pide ya la renuncia de las autoridades de Estado y para dar paso a autoridades más competentes.
Oye, o sea que, Juan, disculpa, Claro, no pasó nada, o no sé, el Ministerio Público, no sé quién investiga ahí a los funcionarios, no hizo nada cuando la alcaldesa de Guayaquil hizo eso, para impedir el aterrizaje del avión. la respuesta que se obtuvo de Fiscalía es que se estaban iniciando una indagación previa. Porque ella asumió que, que es su responsabilidad y ella dijo que lo hizo a propósito. Me parece que perdimos a Juan. Ahí Sí, está. es que... Sí, ahí Sí, está. ¿Hasta dónde me escucharon? yo te estaba diciendo que ella de hecho reconoció y admitió y dijo que toda la culpa, que toda la responsabilidad la iba a asumir ella, pero es que estamos hablando de que pudiste generar un accidente de una magnitud impresionante y de que estamos hablando de personas que venían del extranjero a recoger a unas personas y que ya estaba había acordado y que las personas las habían mandado para Guayaquil. Y entonces no entiendo por qué una reacción tan lenta cuando ella misma reconoció que lo hizo a propósito. Bueno, es parte del bloque de poder que está armado todavía. Realmente es una de las cosas que tiene nuestra política, lamentablemente. Este, son cuestiones que cuando regrese el Estado de Derecho al país tendrán que responder. Es irónico y hasta un tanto repulsivo la actitud que tuvo Cynthia Viteri, porque al principio se mostró, como tú bien dices, tomaba toda la responsabilidad del acto que ella decretó. Y al día siguiente salió en redes sociales anunciando que estaba contagiado, que había dictado positivo para el COVID. Entonces fue una suerte de victimización a la par de la acción, del delito que había cometido el día anterior. Entonces, realmente esta gente es de manual. Entonces, nada, habrá que resistir, habrá que esperar en ver cómo se van suscitando las cosas alrededor de todos estos ámbitos que realmente nos están golpeando bastante. ¿Las elecciones cuándo son? Las elecciones están previstas, qué bueno que me preguntas, las elecciones están previstas para febrero del próximo año. Y son tan de manual, te digo por qué, porque ya desde el Consejo Nacional Electoral están pensando en aplazar para mantener las autoridades en el poder. Entonces es algo realmente que no tiene razón de ser. Aducen que sería porque se espera que esos 145 millones, que es lo que más o menos se entregaría para las elecciones, pasen a destinarse a la emergencia sanitaria. Pero esa plata no es algo que esté disponible actualmente, no es algo que el Consejo Nacional Electoral tenga en caja como para trasladar esos recursos al gobierno central y utilizarlos para la emergencia sanitaria. Entonces, más bien nos parece que es una movida política que lo único que pretende es hacer que estas personas antidemocráticamente se queden más tiempo en el poder. Incluso desde la derecha lo que se ha planteado es que los recursos que el Consejo Nacional Electoral otorga a los diferentes partidos sean destinados a la crisis sanitaria, lo cual parecería razonable en un principio, pero si tú le das un poco de cabeza al asunto, te das cuenta que lo que ellos pretenden realmente es que ellos sean los únicos que tengan las capacidades financieras para, valga la redundancia, financiarse la campaña electoral. En ese caso, en el caso de que hubiera elecciones el próximo año, ¿quién sería candidato de la oposición de Lenín Moreno? Se presume que para noviembre ya se estarían inscribiendo candidaturas. La principal oposición del gobierno y del bloque de poder es la Revolución Ciudadana, encabezada por Rafael Correa.
Rafael Correa no podría ser presidente, podría ser vicepresidente.